Hola de nuevo y bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos gustaría hablar acerca del aumento de los precios de la vivienda y realmente para ciertos mercados da la sensación que estamos entrando en una nueva burbuja inmobiliaria. Adicaer, Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros, avisa de que estamos en el paso previo a una nueva burbuja inmobiliaria. Ha detectado un recalentamiento en el mercado inmobiliario que puede suponer el paso previo a una nueva burbuja como la sufrida hace una década. La asociación señala que esta tendencia alcista en los precios coincide con la persistencia de las prácticas abusivas de la banca en la contratación de préstamos. Así que en este vídeo analizaremos los indicios que nos podrían indicar que estamos ante una nueva burbuja inmobiliaria, aquellos que nos dicen lo contrario y otros factores que actualmente no son concluyentes. Veremos en qué países está más caro, centrándonos en el mercado español, y acabaremos con un modelo de predicción del precio de la vivienda que nos puede dar pistas de lo que podría llegar a ocurrir. Así pues, vamos a empezar por los factores que provocan el aumento de los precios de las casas. A nivel mundial, los bancos centrales establecen las tasas de interés, tal y como podemos ver en este gráfico de los 5 grandes mercados centrales. Vemos que la tendencia ha sido claramente a la baja, y la reciente pandemia ha ayudado a empujar hacia abajo estas tasas de interés casi llegando a cero a lo largo de todo el mundo. Normalmente el interés de las hipotecas se basa en las tasas de interés de los bancos centrales más un margen, y eso significa que las hipotecas se han vuelto bastante baratas, haciendo que la gente pueda pedir prestado una mayor cantidad de dinero, hecho que conlleva un aumento de los precios de las viviendas. Así que un interés bajo es un factor positivo para el valor de la vivienda, y si miramos por ejemplo el interés de una hipoteca a 30 años en los Estados Unidos, ahora mismo se encuentra cerca de sus mínimos históricos, un poco menos del 3%, y esto es debido en gran parte a la bajada de las tasas de interés a cero. Como ya hemos visto, la política monetaria del Banco Central ayuda a la subida del precio de la vivienda, tal y como lo hace la política fiscal del gobierno, gastando el dinero para estimular la economía. Y eso es lo que los gobiernos han estado intentando hacer para superar los estragos de la pandemia, aunque aquí vemos una gran diferencia entre los mercados emergentes y los mercados desarrollados. En el lado derecho de esta gráfica vemos los LIDCS, que representan los países en desarrollo y de bajos ingresos, los países más pobres. Podemos observar que el gasto aumenta progresivamente con aquellos países más ricos. Aquellos países que hayan estimulado la economía favorecerán los sueldos, el empleo y acabará repercutiendo en el mercado inmobiliario. En la pasada primavera de este 2021 se hizo una encuesta en el Reino Unido y tal y como podemos apreciar en esta otra encuesta de España del año anterior, los resultados podrían aplicarse globalmente y trata sobre las razones por las que las personas querrían mudarse. Claro está, en primer lugar, la gente quiere mudarse para cambiar de zona, pero es bastante significativo que muchas personas quieran tener la posibilidad de acceder a una zona verde, a un jardín, y eso es debido en gran parte a la pandemia. Los resultados de España son ligeramente diferentes, ya que la razón principal es el precio, pero claramente hay una gran diferencia por tener espacios al aire libre. Y este punto quizás es el que ha provocado que mucha gente se haya mudado a áreas más rurales, alejadas de las grandes ciudades, donde los precios tienden a ser más bajos y donde es más fácil tener acceso a un pequeño jardín. Otro punto a tener en cuenta es que muchas personas ya han tenido acceso a una primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, y esto ha tenido un efecto muy importante para reducir los casos, reducir la mortalidad de este nuevo virus y, como no, para reactivar la economía. Aún así, vemos que no todo es positivo, ya que el porcentaje de desempleo de los Estados Unidos y de otros países como España ha sido duramente golpeado por la pandemia. En este gráfico podemos observar que España se sitúa en primera posición en el desempleo juvenil según la OCDE. Y aunque se está recuperando, en Estados Unidos aún se encuentra muy lejos de los datos del 2019, con un 3,5% de desempleo, siendo actualmente un 5,4%, o en el caso de España con un 15,98%. Otro indicio negativo es el número de viviendas terminadas. En este gráfico podemos ver que tocó máximos en 2007. Y desde el estallido de la crisis se redujo drásticamente. Aún así, vemos que se está volviendo a construir, lo que puede ayudar a contener los precios. Otro punto interesante es que, como podemos ver, la pandemia ha afectado a la mayoría de países, aumentando el precio de la vivienda, siendo España prácticamente el único en el que no ha ocurrido así.
Y por otra parte, tenemos aquellos factores que nos podrían indicar que podría producirse una burbuja inmobiliaria, aunque los datos actuales no son concluyentes. Una manera de hacer el precio de la vivienda más accesible a la población es tener mejores ingresos, pero el crecimiento de los ingresos es algo difícil de controlar. En estos gráficos vemos cómo han ido evolucionando los ingresos desde 2008 hasta la actualidad en España, tanto en el salario mínimo como en el salario bruto medio anual. Y podemos observar que en la actualidad parece haber una ligera subida, aunque debemos tener en cuenta que quizás sea debido a que muchos puestos de trabajo del sector de los servicios han ido desapareciendo durante la pandemia. Y otro punto clave derivado de los ingresos es la disponibilidad de crédito en el sector inmobiliario, porque eso significa que las personas puedan pedir prestado dinero más fácilmente y eso conlleva una subida de precios. Aún así, igual que con el resto de datos, aún nos encontramos lejos de llegar al número de hipotecas del 2005. Después de una caída del precio de las viviendas del 30% entre 2008 y 2015, comenzó un ciclo alcista en el precio de las viviendas desde 2016, como podemos ver en este gráfico. No obstante, los precios están aún por debajo de los máximos de 2008. En el siguiente gráfico podemos ver cómo el cambio en los precios ha sido muy heterogéneo. La línea roja corresponde a provincias que han liderado la recuperación en el precio: Madrid, Barcelona, Islas Baleares, Málaga, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. Podemos ver que se encuentran a menos distancia del máximo precrisis. Y para finalizar, vamos a acabar con una predicción del precio de la vivienda mediante el algoritmo llamado Random Forest, creado y publicado en The Economist. Según este modelo, el precio de las nuevas construcciones no afecta particularmente al precio de la vivienda a 1 o 2 años vista. En cambio, la tasa de desempleo es realmente importante, ya que cuando el desempleo es alto, eso tiende a impedir que los precios suban tanto a 1 año como a 2 años vista. Y el aumento de los salarios del hogar tiene un efecto positivo, ya que si la gente puede permitirse gastar más dinero, pueden llegar a comprar viviendas más caras. Así que estos son algunos de los factores que tiene en cuenta el modelo Random Forest. Y estas siguientes gráficas, publicadas en abril del 2021, corresponden al análisis de 8 países, para la predicción desde el año 2021 hasta el 2023. Por ejemplo, en el caso de Francia se espera que el crecimiento sea de un 4,2%, seguido por Alemania con un 4%, Estados Unidos con un 3,5%, Reino Unido y Australia 3,2% y la predicción para el menor crecimiento es para España con un 0,7%. Aún así, estos modelos de predicción hay que cogerlos con pinzas y tratarlos con recelo, ya que hay muchos factores a tener en cuenta y quizá puedan no ser muy fiables. Y entonces, ¿qué crees que pasará con los precios de la vivienda en España? ¿Habrá otra nueva burbuja inmobiliaria o los precios subirán ligeramente como pronosticó The Economist?